de septiembre del 2014, ¿qué tal? Muy buenos días. La salud pública y la comida chatarra. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Con un impuesto o con educación masiva? Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Stephanie. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días. Ante la posibilidad que se ha planteado de crear un impuesto a la comida chatarra, claro, uno de los primeros cuestionamientos que se hace la gente es cómo van a limitar lo que es comida chatarra y lo que no. Y sobre eso escuchemos lo que dijo aquí Luis Arracín, exministro de Salud. Si analizamos la forma de trabajar de una carretilla esquinera con un foco que la ilumina, prepara unas hamburguesas de tercer nivel por el tipo de carne que utiliza, la mayonesa, que es un caldo de cultivo para el estafilococo, por el huevo que contiene la fórmula, está 24 horas al día a la intemperie, cuando sabemos que a las 3 horas ya se convierte en un elemento potencialmente perjudicial. Ahí sí se recicla el aceite y no existe un verdadero control y el impacto es superior en cuanto al daño que puede producir. Por otra parte, ya a nivel de lugares de tipo familiar o en casas, también se cometen errores por el hecho de que se consumen productos que no tienen un verdadero impacto positivo en la nutrición de las personas. ¿Cree que es factible, ministra, en la práctica establecer cuáles son los consumos nocivos que deban ser gravados con un impuesto dentro de los alimentos ultraprocesados, las grasas saturadas, altas en calorías, etcétera? Buenos días, Stephanie. Creo que es importante aclarar que el tema de los impuestos a los alimentos nocivos es parte de una política integral que tiene que ver con mejorar la salud nutricional de nuestra población. Y es importante contextualizarla así, porque si no se distorsionan los resultados que se buscan dar desde la política pública de salud. ¿Por qué nosotros como Ministerio Coordinador de Desarrollo Social entramos a hacer un análisis integral de lo que está pasando con la salud de nuestros niños principalmente? Es porque justamente en el 2012 se realizó la encuesta ENSANUD, que es una encuesta nacional, y nos arroja ya resultados alarmantes sobre los datos de obesidad y sobrepeso en nuestra niñez. Por ejemplo, tenemos actualmente el 30% de los niños en edad escolar, es decir, de 5 a 11 años, tienen ya un índice de 30% de sobrepeso y obesidad. Al igual, los niños menores de 5 años tienen ya índices del 8%, que también son alarmantes en términos de salud pública. ¿Por qué hacemos una política integral? Porque nos interesa evaluar todos los resultados que puedan tener una incidencia en la nutrición de nuestros niños. Es así que el tema de los impuestos es un tema puntual sobre el cual estamos analizando qué tipo de alimentos se podría tener un impuesto de forma que esto evite el alto consumo de estos alimentos. Pero de igual manera estamos tomando otras medidas, como por ejemplo controlar los alimentos que se expenden en los bares escolares. Ya vamos a hablar sobre eso, pero sobre ese último punto, ministra, claro, con un fin, el de poner impuestos como una medida disuasiva. Ahora, el impuesto sí se lo aplica en otros países, en Francia, en España, en México, Chile, se han referido, pero el tema es qué tan comprobada está su efectividad con el fin que dice buscar el gobierno. Escuchemos sobre eso lo que dijo aquí en cambio Fidel Márquez, el rector de la Universidad Ecotec. En varios artículos que he revisado sobre la literatura que están en bases de datos científicas relacionados con este tema, no pueden llegar a una conclusión clara de cómo influyen los impuestos en la disminución del consumo que se pueda dar por parte de la población cuando se graban este tipo de alimentos. No solamente las transnacionales, no solamente en los productos transnacionales son chatarra. El INE tiene 43 artículos que son considerados chatarra y entre esos están las empanadas, por ejemplo. Y entonces las empanadas no te vienen en una transnacional. Por eso es que el tema del impuesto puntualmente, más allá de las otras medidas que se están tomando, que ya las vamos a analizar, pero el tema del impuesto, ¿en base a qué experiencias estarían considerando que gravar con un impuesto sí logra o va a cumplir con el objetivo que buscan? Bueno, yo le invitaría al señor Márquez además a revisar alguna evidencia científica, porque en efecto existe ahorita mucha evidencia en el mundo de cómo el poner impuestos en ciertos alimentos ha disminuido el consumo de estos alimentos. Y basta compararlo también con lo que ha pasado en el tabaco en el Ecuador. Si uno analiza qué pasó con el consumo del tabaco a partir del impuesto al tabaco, vemos que hemos reducido de 350 unidades por habitante a 150 unidades por habitante. Esto quiere decir que el poder poner impuestos sobre algunos alimentos específicos, insisto, sobre el tema de alimentos nocivos, podría incidir en que esto reduzca el consumo de estos alimentos. Por otro lado, aclarar que no existe ningún listado del INEC
acerca de cuáles son los alimentos chatarra. Esto es competencia del Ministerio de Salud, que es el rector de la política nutricional del país. Y es bien importante aclarar estas cosas porque estamos hablando de un tema de salud pública. Esto no se trata de una política económica, esto se trata puntualmente de un tema y parte de una estrategia integral de salud pública. Y es un problema de salud pública y cierto es que el costo de atender enfermedades causadas por el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados está creciendo, que hay que tomar medidas, sí. El punto es, un impuesto disuade el consumo. El que quiere comer una hamburguesa probablemente siga comiendo una hamburguesa si le ponen un impuesto. Lo que pasa es que pagará más. Y si deja de comer una hamburguesa, hay que analizar en cambio si es que hay esos buenos hábitos como para que no se vaya a comer un mote con chicharrón. Entonces el presidente dice sí, pero el que quiere seguir alimentándose mal va a tener que pagar más. Ok, pero no se resuelve entonces ahí el problema de salud, que en teoría es el fin de esta medida. Sí, recaudarán más con el impuesto, mejor para el fisco, pero el problema de salud en sí no se lo combate en su origen. Sí, Stephanie, de hecho, por eso hablamos de una estrategia integral. No se trata simplemente de un impuesto, sino se trata de poder educar a nuestra niñez sobre cómo alimentarse bien, de poder tener una política como la de los etiquetados, donde nosotros podamos informar claramente a la ciudadanía sobre cuáles son los alimentos que consumen, además de una campaña educomunicacional que vaya orientando ciertas pautas nutricionales para que los ecuatorianos sepamos cómo nutrirnos y alimentarnos bien. Y el tema también de la comida tradicional. Es importante indicar que este impuesto no va pensado hacia la comida tradicional. No es la comida tradicional la variable que ha generado que la población ecuatoriana en este momento tenga sobrepeso y obesidad. Siempre hemos comido comida tradicional, o sea que no es esta la variable que ha cambiado esta situación puntual de salud de los ecuatorianos. Sí es importante analizar otros temas, por ejemplo, cuánto ejercicio está realizando la población ecuatoriana. Es quizás también el hecho de que nos hayamos vuelto una población mucho más sedentaria, que está incidiendo también en estos índices de sobrepeso y obesidad. Pero no podemos comparar de ninguna forma el consumo de lo que es la comida chatarra, que es considerada comida ultraprocesada, que tiene altos niveles de sal, azúcar y grasa, con lo que es la comida tradicional, ¿no? Claro, pero ahí hay que ver entonces qué resulta ser más nocivo para la salud y según eso establecerlo como ustedes están fijando, qué realmente resulta ser más nocivo. Ahora, Fidel Márquez decía también en esa entrevista que en nuestro país hay estimados consumos de comida chatarra por unos 38 millones de dólares mensuales, lo que significa unos 500 millones de dólares anuales. Si se grava, por ejemplo, con el 10%, es un ingreso para el fisco importante dentro de nuestra economía, dado el tamaño de la economía, 50 millones de dólares. Ahora, se habla de un impuesto que vaya a los consumos especiales, al ICE, pero ese impuesto no está preasignado, va a la caja común, de donde se puede destinar para varios fines. El gobierno ha dicho que iría para financiar la atención de enfermedades derivadas de la mala alimentación, pero habría que ver finalmente en qué y cómo lo van a utilizar. Sí, hay que recordar que actualmente tenemos cálculos de que, por ejemplo, atender enfermedades como la diabetes nos cuesta al Estado ecuatoriano alrededor de 700 millones de dólares. O, por ejemplo, el conjunto de diálisis que se hacen en el país responde alrededor del 90% de diálisis que se hacen, las hacemos en el sector público y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esto responde alrededor de 140 millones de dólares. Entonces, en verdad, garantizar un derecho a la salud es, en efecto, algo que nos cuesta muchísimo al Estado ecuatoriano. Y por ello es necesario que también la población asuma la corresponsabilidad de lo que implica tener y acceder a un derecho como el acceso a los servicios de salud de forma gratuita. En ese sentido, quizás indicar, Stephanie, que no sé de dónde hayan hecho esos cálculos, sin embargo, nosotros tenemos claridad que lo que se pueda recaudar de un impuesto a los alimentos nocivos no es lo que financia un sistema de salud pública. Un sistema de salud pública también está determinada por los hábitos saludables que nosotros podamos tomar como población y sobre todo como Estado sobre una política de prevención hacia distintas enfermedades. Claro, y en cuanto a los hábitos, y bien dice usted, la Constitución nuestra dice que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado, que deberá emitir políticas económicas, sociales, también educativas. Hay medidas que se han tomado como el de los etiquetados de alimentos que usted se refería, los alimentos en los bares escolares, pero el tema de la educación quizás es el más importante y actualmente con tantas campañas, con tanta publicidad que hace el gobierno, se podría destinar algunas de ellas a educar a la población, si es que ese es el interés real sobre los hábitos alimenticios de los ecuatorianos.
Lo vamos a hacer como parte de la política integral. Está prevista una campaña educomunicacional. Buscamos que, por ejemplo, los ecuatorianos retomemos hábitos saludables como el consumo de mayor número de vitaminas. Por ejemplo, tenemos datos que actualmente los ecuatorianos consumen alrededor de 190 calorías relacionadas a frutas y verduras, cuando en el Ecuador podríamos consumir muchísimo más. Deberíamos consumir por lo menos 400 gramos de frutas y verduras, que permitiría que nuestra dieta sea mucho más saludable. Estamos trabajando con las escuelas. Esto es importante recordar, que pasamos de tener 2 horas de educación física a la semana a tener 5 horas de actividad física y educación física. La intención es trabajar mucho con nuestra niñez y con nuestros jóvenes, que son los precursores de poder tener buenos hábitos a futuro. Entonces, en ese sentido, Stephanie, estamos trabajando fuertemente en una campaña educomunicacional. Esto debe ser un pacto social que nos lleve a todos los ecuatorianos a repensar nuestros propios hábitos, a lo que la modernidad nos lleva. A veces todos nosotros somos víctimas de tener una vida muy sedentaria, de estar sujetos a comer quizás lo que encontramos más rápido, y no necesariamente estamos pensando en el valor nutricional de lo que consumimos. Entonces hay que hacer un esfuerzo por entender puntualmente que esto se trata de una política pública de salud que conlleva a que todos los ecuatorianos seamos conscientes de cómo alimentarnos, pero sobre la base de que es importante alimentarnos de forma informada. De Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.